Hola, soy Mara Biogea y hoy vengo a hablaros de los hongos, esos seres vivos que tradicionalmente se han incluido dentro de las plantas, aunque genéticamente están más cerca de nosotros, los animales, pero que no son ni animales ni plantas. Aristóteles distinguía dos tipos de seres vivos, los que se movían, animales, y los que no, a los que llamó vegetales, pero que incluían también a los hongos y animales que vivían fijos al suelo como las esponjas. Y es que el aspecto de un ser vivo tiene que ver con su forma de ganarse la vida. Los animales en general se mueven libremente, van donde quieren y tienen este aspecto, con una cabeza que marca la dirección de avance. Los hongos, las plantas y animales que viven fijos no tienen cabeza y por eso Aristóteles les agrupó juntos. Hoy sabemos que los hongos tienen su propio reino, no son vegetales porque no hacen la fotosíntesis. Las plantas no pueden ser cultivadas en cuevas sin luz, los champiñones sí. Los hongos se alimentan comiéndose a otros seres vivos, se alimentan como nosotros, pero tampoco son animales, y es que vivir fijos a un sustrato les hace ser muy diferentes. Su organización del cuerpo es muy peculiar. Generalmente los individuos pluricelulares, los que puedes ver a simple vista, al estar hechos de muchas células, han podido experimentar la especialización. Han podido evolucionar de forma que algunas células se encargan de realizar unas funciones y otras de otras. Por ejemplo, nos adentramos en esta hoja y vemos que las células de la cara superior e inferior están muy juntas, actúan como barrera, mientras que las pegadas a la capa inferior dejan espacios para que entren los gases. En los animales también hay especialización celular. Las neuronas tienen que comunicarse con otras neuronas, por eso tienen tantas ramificaciones. Y estos fagocitos deforman su cuerpo para capturar y comerse a estas bacterias. En principio esto es lo más eficaz. En una sociedad es mejor que unos sean profesores y otros pianistas, y no que todos hagamos todos los oficios. Es más eficiente. Todos de acuerdo, ¿verdad? Pues resulta que llegan los hongos y lo desbaratan todo. Son pluricelulares, pero sus células apenas se diferencian. Por regla general, la mayor parte del hongo está hecho de células iguales. Aquí te las muestro al microscopio. Células morfológicamente iguales. Sorprendente, sobre todo cuando se piensa que en la evolución se llega siempre a la solución óptima, que probablemente sea la especialización. Pero es que no es así. En la evolución no está marcada ninguna meta. Vale con sobrevivir y reproducirse. Y esto me da pie a recomendarte que veas mis vídeos sobre evolución. Hay muchos tipos de hongos, pero solo nos centraremos en los más típicos, los que mejor conoce la gente, que son los que forman setas. La mayor parte del cuerpo de un hongo es el micelio, unos hilillos blancos vistos a simple vista, y que al microscopio se ven como una red de fibras del grosor de una célula. El micelio en la mayoría de los casos es subterráneo, pero también se puede ver encima de los seres vivos que se come. Aquí ves uno que come madera, y este es el que causa el pie de atleta. Los filamentos son el hongo y las células aplanadas son la piel humana. Del micelio subterráneo en la época adecuada surge la seta, la estructura que le sirve para la reproducción. En ella las células se agrupan formando una especie de tallo, que se conoce como pie, y se continúa con una estructura en forma de sombrilla, el sombrero. En la cara interna del sombrero hay unas laminillas que es donde se producen las esporas. Su extraña forma de reproducción la explicaré más adelante. ¿Se mueven los hongos? Pues habría que puntualizar que moverse no es solo desplazarse. Esta vaca se mueve, se desplaza hacia la charca a beber agua. Su cuerpo estaba en una posición y la ha cambiado. Este hongo también es capaz de alcanzar el agua de la charca, pero no lo hace cambiando de posición, lo hace creciendo. Luego yo diría que se mueve, pero no al estilo animal, lo hace al estilo hongo o al vegetal, que es similar. También se mueven sus estructuras reproductoras. Las esporas se desplazan por el viento y se asientan en nuevos territorios. Y es así como los hongos conocen nuevos mundos. Si te das cuenta, es lo que hacen las plantas con las semillas, y es que vivir fijo al suelo genera estrategias similares de colonización. ¿Cómo se alimentan los hongos?
No son como las plantas que viven del aire y se alimentan de moléculas inorgánicas como el CO2, el agua y las sales minerales. Moléculas que son tan pequeñas que se pueden absorber directamente. Los hongos son como nosotros, en el sentido de que se alimentan de seres vivos, de seres hechos de moléculas orgánicas como azúcares y proteínas. Moléculas grandes, por lo que tenemos que digerir el alimento, tenemos que trocearlo en moléculas más pequeñas. Los animales ingerimos el alimento, lo introducimos en algún compartimento de nuestro cuerpo y allí realizamos una digestión interna. Liberamos enzimas que lo digieren, enzimas que transforman, que rompen las grandes moléculas en otras más chiquititas, que luego absorbemos, y es entonces cuando realmente entran en nuestro cuerpo. La digestión en los hongos es externa. Viven sobre el ser vivo o el resto del ser vivo del que se alimentan. Expulsan las enzimas al exterior, lo digieren, lo transforman en moléculas orgánicas pequeñas y luego las absorben. Ese es el tipo de alimentación en general, pero luego hay estrategias particulares, algunas muy curiosas. Hay hongos parásitos, pero afortunadamente son pocos los que parasitan a mamíferos. Tenemos la suerte de que sobreviven mal a 36 grados centígrados. No les gusta vivir dentro de nosotros. Pero a verlos, haylos, y algunos llegan a controlar la mente del animal al que parasitan. Este es el caso de Cordyceps. Cuando las esporas de este hongo son inhaladas por una hormiga, ésta se aleja del hormiguero y se sube a una zona alta, algo totalmente atípico en el comportamiento de una hormiga. Allí la hormiga queda paralizada. La espora ha desarrollado un micelio en su interior que está liberando enzimas y digeriendo a la hormiga por dentro. Llegado un momento, el micelio del hongo termina saliendo por el cuerpo de la hormiga y se forma una estructura reproductora que libera esporas que formarán nuevos Cordyceps. Es alucinante que un parásito pueda alterar así el comportamiento de un individuo, pero es algo más común de lo que la gente piensa. Son muchísimas las especies de hongos que sobreviven gracias a la cooperación. Es el caso de las que forman micorrizas, una asociación mutualista entre las raíces de las plantas y el hongo, una asociación en la que tanto planta como hongo viven juntos y salen beneficiados. En la parte derecha ves una raíz recubierta de micorrizas, la otra no. Las raíces micorrizadas están envueltas en el micelio del hongo. Es una relación muy íntima, en la que las células del hongo entran en las células del vegetal. El hongo facilita que la planta obtenga nutrientes minerales que de otra forma absorbería mal y la protege de infecciones causadas por otros hongos o por bacterias. ¿Y qué gana el hongo? Alimento orgánico. Parte de las moléculas que produce la planta en la fotosíntesis van al hongo. Esta coalición es tan importante que los fósiles de plantas más antiguas, de unos 450 millones de años, ya tienen micorrizas. Y son muchos los que piensan que las plantas no hubieran podido colonizar el medio terrestre sin la ayuda de los hongos. El hongo establece micorrizas con plantas de distintas especies repartidas por todo el subsuelo y de esta forma las conecta formando una red. Se han documentado casos en que un árbol nodriza más viejo pasaba moléculas de carbono a otro más joven que era demasiado joven para obtener una buena fuente de luz. También se ha detectado que ante el ataque de un parásito, las plantas enviaban señales químicas a través del micelio para advertir a las plantas vecinas, y éstas activaban sus mecanismos de defensa. Facilita tanto la comunicación entre especies que se le ha puesto el nombre de World Wide Web, la Internet de la madera. Otra asociación mutualista muy interesante se da entre hongos y hormigas, las inventoras de la ganadería. Las hormigas cortadoras de hojas hacen eso, cortar hojas, pero son hojas que no se pueden comer, no pueden digerirlas. Se las dan de comida a hongos que cultivan en su hormiguero. Les dan comida y además mantienen las condiciones adecuadas para que sobrevivan. Les defienden del ataque de otros organismos. ¿Y qué ganan las hormigas? Comida. Concretamente se comen a los hongos. Lo mismo que hacemos nosotros con las vacas. Ahora vamos con los líquenes, unos seres dobles, otro ejemplo de asociación mutualista. Los líquenes crecen encima de piedras y troncos de árboles
y durante mucho tiempo fueron interpretados como plantas, pero al observarlos al microscopio se vio no solo que no lo eran, sino que no eran ni siquiera un organismo, eran dos, pertenecientes a dos reinos diferentes. Por un lado, la mayor parte del líquen es un hongo, ves las fibras del micelio, y el otro componente, estas esferas verdes, es un organismo fotosintético que puede ser un alga o una bacteria. La interdependencia es tal que el hongo no puede vivir por separado, no puede vivir sin los nutrientes orgánicos que recibe del organismo fotosintético. ¿Y qué obtiene este a cambio?, te preguntarás. Pues habrás visto que no crecen muchas algas encima de los troncos o en las estatuas. Les proporciona un ambiente acuoso para que puedan vivir fuera del agua y también les ayuda a capturar su comida, las moléculas inorgánicas. Antes de empezar con los hongos descomponedores, contéstame a una pregunta. ¿Por qué se abonan los campos de cultivo con estiércol? Tenemos claro que las plantas se alimentan de materia inorgánica y por otro lado sabemos que el estiércol está hecho de restos de seres vivos, es decir, de moléculas orgánicas. Moléculas que no son el alimento de las plantas. Entonces, ¿por qué les damos moléculas orgánicas a organismos que no se alimentan de ellas? Este vídeo lo explica. No es estiércol, es un pez muerto, pero ambos son restos de seres vivos. Fíjate cómo los hongos lo recubren y a la vez va menguando de tamaño. Lo están descomponiendo en sus componentes inorgánicos. Cuando echas estiércol, alimentas a los hongos y otros descomponedores, que al transformar lo orgánico en inorgánico, terminan alimentando a las plantas. Para darnos cuenta de la importancia de los descomponedores, vamos a imaginarnos un mundo sin ellos. Las plantas seguirían tomando materia inorgánica y transformándola en moléculas orgánicas. Los animales nos comeríamos a las plantas y utilizaríamos sus moléculas orgánicas para fabricar las nuestras. Solo se daría el paso de materia inorgánica a orgánica. Los cadáveres se acumularían en la superficie de la tierra sin que nadie los descompusiera. Llegaría un momento en que las plantas acabarían por consumir toda la materia inorgánica accesible y al quedarse sin alimento morirían, y con ellas desapareceríamos nosotros. Afortunadamente existen los hongos y también las bacterias y otros descomponedores que se alimentan de moléculas orgánicas y las transforman en inorgánicas. De esta forma se cierra el ciclo. De esta forma los cadáveres se convierten en materia inorgánica, en alimento de las plantas. Se da el reciclado de la materia. Ahora vamos con un caso realmente excepcional, el de los hongos cazadores. Sí, has oído bien. Se entiende por organismo cazador al que persigue a la presa, la captura y la mata. Parecería que los hongos no entran en esta categoría porque no persiguen, pero hay otras formas de cazar, como bien sabe esta araña. Algo parecido hacen estos hongos. El micelio tiene una zona en forma de anillos. Estos anillos, cuando algo los toca por la cara interior, se cierran y atrapan a lo que hubiera dentro. Normalmente lo que hay dentro son nemátodos u otros invertebrados con aspecto de gusano. Una vez inmovilizados, empiezan a liberar enzimas digestivas que los transforman en una papilla y ya entonces los absorben, se lo comen. ¿Cómo se reproducen los hongos? Podríamos decir que son raritos, pero es más justo decir que son distintos a nosotros. La primera diferencia es que aunque hay sexo, no hay ni machos ni hembras. Y para entenderlo primero hay que saber qué es eso de macho y hembra. ¿Quién es quién de estos dos? ¿Y estos chopos son machos o hembras? Pues para saber quién es quién, lo que tienes que hacer es observar sus gametos. Si son pequeños y móviles, son formados por machos. Y si son grandes, llenos de reservas e inmóviles, por hembras. Esta regla afecta a animales y plantas, pero no a hongos. No siguen este patrón. Las dos células que se van a juntar para dar un nuevo individuo son morfológicamente iguales. A una se la llama más y a la otra menos. Son morfológicamente iguales, pero genéticamente distintas, de forma que el micelio más puede reproducirse con el menos, pero no se puede reproducir con otro más.
Los hongos tienen una gran diversidad de estrategias reproductoras. Aquí explicamos, de forma muy simplificada, el ciclo típico de un hongo que forma setas. Empezamos con que dos micelios diferentes se encuentran. Una célula del micelio más se fusiona con otra del micelio menos. Y ya tenemos un nuevo individuo con dos núcleos. El tener dos núcleos significa tener la información para cada característica duplicada. Me explico. Tanto el núcleo más como el menos tienen toda la información para formar un hongo de esa especie. En su ADN tienen miles de genes y hay un gen, por ejemplo, que tiene la información para determinar el color de la sombrilla y otro para su textura. A ver, generalmente las cosas son más complicadas que un gen, una característica. Te lo cuento así en aras de la simplicidad. Pero bueno, la célula que surge de la unión tendrá 2 veces la información para el color de la sombrilla y otras 2 veces para la textura. Y esa información puede ser igual, mismo color, o tener variantes. En el ejemplo que nos ocupa vamos a suponer que el núcleo más tiene información para formar una sombrilla de color rojo y el menos de color naranja, y que el núcleo más codifica para una sombrilla de textura rugosa, mientras que el menos es de textura lisa. El micelio con los dos núcleos separados, sin fusionarse, se desarrolla y cuando las condiciones son las adecuadas forma la seta. En la seta llegará un momento que se dé la fusión de los núcleos y acto seguido la meiosis. ¿Y eso qué es? Pues un tipo de división en el que de un núcleo salen 4 que en vez de tener cada gen duplicado, tiene solo una versión de cada gen. Ya solo tiene una versión para el color de la sombrilla, no 2. Y aquí viene lo maravilloso de la meiosis, que genera células, las esporas, con una nueva combinación de la información. Siguiendo con nuestro ejemplo, puede ocurrir que salgan esporas con información para formar sombrillas rojas y lisas, y otras que den sombrillas naranjas y rugosas. Y que sepas que aumentar la diversidad genética es lo que mejor garantiza la supervivencia de la especie. Si quieres ahondar en ello, consulta mis vídeos sobre evolución. Las esporas maduras son liberadas, se dispersan. Cuando encuentren un lugar adecuado, germinarán, dando lugar a un micelio. Es cuando nace el nuevo honguito, un hongo que por haber nacido por reproducción sexual será similar a sus padres, pero no idéntico. Los hongos también se reproducen asexualmente. Las células reproductoras son células normales que no han sufrido meiosis. Estas células se separan del progenitor y dan lugar a un nuevo individuo. En este caso, como siempre ocurre en la reproducción asexual, los hijos son clones del progenitor, son genéticamente iguales. Pues esto es todo, espero que hayáis aprendido y disfrutado. Gracias.